Bueno, vamos a iniciar entonces con este tema de la parte teórica. No me voy a gastar mucho en este punto porque no me interesa tanto, sino que hay un punto clave que me interesa realmente distinguir acá. Tenemos entonces funciones en Excel. Primero, esta función es la función o la que vamos a trabajar. Ustedes cuando lo trabajaron en matemática, posiblemente en segundo básico o bien a inicios de tercero básico, ustedes lo conocían como un operador lógico. Acá Excel lo conoce como una función. Esta función O y la función I que vamos a trabajar van de la mano con la función si entonces, es decir, la función si de Excel van prácticamente las dos de la mano. Dice la función O, dice, la función O devuelve verdadero si alguno de sus argumentos se evalúa como verdadero y devuelve falso si todos sus argumentos se evalúan como falso. Un uso común para la función O es expandir la utilidad de otras funciones que realicen pruebas lógicas. Obviamente uno lee ese concepto y uno se queda prácticamente en lo mismo, porque si no manejamos un lenguaje técnico del que maneja Excel, nosotros estamos perdidos totalmente. Pero ese concepto lo vamos a manejar y a entender de otra manera. A mí lo que me interesa en este momento es que sepamos conocer cuál es la sintaxis que vamos a trabajar. En este caso tenemos acá, sintaxis función sí con operador O. Iniciamos acá. Primero vamos a aperturar la función sí de forma normal como lo hemos hecho, pero seguido de la función sí vamos a aperturar la función O. Ahí usted puede observar que tengo la letra O y luego vamos a colocar los criterios a comparar. Y es que este es uno de los puntos que cambia, ya que antes con la función sí entonces solamente teníamos un criterio a comparar. Con la función O tenemos la posibilidad de poder comparar varios, o sea, más de un criterio para poder dar una respuesta verdadera o bien una respuesta falsa. Ahora bien, tenemos el siguiente. Dice, el nombre de la función en la versión en inglés de Excel es OR. Eso significa que si usted tiene una versión de Excel en inglés, usted va a encontrar esa función O con el nombre de OR. Y acá tenemos lo más importante que sería la tabla de verdad. Este tipo de tabla de verdad, vuelvo, repito, ustedes en algún momento la manejaron en la clase de matemática o bien lo hayan trabajado en la clase, en este caso, de física fundamental. Bueno, yo creo que fue más que todo de matemática o en la clase de lógica matemática. La tabla de verdad dice lo siguiente. Dice, tengo dos criterios. Si el criterio 1 y el criterio 2 son verdaderos, la respuesta va a ser verdadera, usando obviamente la función O. Pero si tengo un criterio falso y el otro es verdadero, aún así la respuesta va a ser verdadera. Pero si los dos criterios son falsos, la respuesta será falsa. En este momento, si usted no le ha entendido eso, no se preocupe, vamos a verlo un poquito más adelante por medio de un par de dibujos para que usted lo pueda entender. Luego, yo se los voy a pasar ahorita, nomás termine la clase. Luego pasamos con la otra parte teórica de la función i. Dice, la función i devuelve verdadero si todos sus argumentos se evalúan como verdadero y devuelve falso si uno o más argumentos se evalúan como falso. Un uso común de la función i es expandir la utilidad de otras funciones que realizan pruebas lógicas. Básicamente la función i es todo lo contrario de la función o y la sintaxis es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es el operador o por el operador i, nada más. Y el nombre de la función en su versión en inglés es de AND, ¿sí? El nombre AND sería como la función i. Y la tabla de verdad que usted puede ver expuesta en este momento dice lo siguiente. Si tengo dos criterios y ambos son verdaderos, la respuesta será verdadera. Si yo tengo dos criterios, pero uno de ellos es falso, la respuesta va a ser falsa. Y si obviamente los dos criterios son falsos, la respuesta va a ser falsa. En pocas palabras, la función i es un poco más estricta a lo que se refiere al momento de evaluar los criterios. Es decir, para que la función i pueda dar una respuesta verdadera, tiene que cumplirse como verdadero todos sus criterios. Porque con un falso que exista, obviamente la respuesta será falsa. Bien, vamos a poder entender mejor estas tablas de verdad con el siguiente dibujo. Bien, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a suponer que
usted tiene en el patio trasero de su casa, tiene sembrado 2 árboles. Un árbol, obviamente, que usted ha sembrado. No, solamente lo voy a hacer yo. Un árbol que tiene usted sembrado en el patio de su casa, ¿verdad? Está dando frutos de manzanas y el otro va a dar peras. Bueno, digamos que usted va a hacer plata con con la venta de los frutos de los árboles. Entonces, obviamente, tenemos acá uno con manzanas y el otro que tiene las respectivas peras. Ok, a ver, supongamos, esos son sus árboles, obviamente manzanas, peras, usted va a vender. Ahora, póngase de cuenta que usted tiene 2 clientes. Se consiguió 2 clientes que le van a comprar su producto. Entonces, uno de los clientes viene hacia usted y le dice que le quiere comprar solamente manzanas. Entonces, vamos a suponer de que usted viene y va a llenar 2 cajas. Una caja con manzanas, claramente está, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos quieren, una caja con manzanas. Le van a comprar a usted caja con manzanas. Y la otra, como dicen, ¿verdad? Se la va a llenar con peras para que también sus peras también se vendan. Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente. Llega el cliente con usted y le dice, quiero que me venda manzanas, pero él no le está diciendo a usted cuántas cajas con manzanas, él solamente quiere que le venda manzanas. Entonces usted viene y le ofrece 2 productos. Le ofrece las manzanas y le ofrece las peras. ¿Estamos? Entonces este cliente viene y como él le va a vender 2 cajas, usted le va a vender a él 2 cajas, una lleva peras y otra viene manzanas, él viene y se las va a comprar. ¿Por qué le va a comprar las 2 cajas? Porque al menos vienen acá las manzanas, ¿verdad? Ahora bien, ese sería el primer cliente, el que no le importó que usted ahí como quien dice, le metiera por los ojos las peras, ¿verdad? Él quería manzanas, pero bueno, le metió también las peras y él también se las compró, se las llevó. Ahora supongamos lo siguiente, tiene otro cliente, ese cliente que viene dice que quiere comprarle a usted una caja con manzanas. Él sí ya le está especificando que quiere una caja con manzanas, ¿verdad? Y bueno, usted tiene peras de sobra, porque obviamente lo más vendido por usted son las manzanas y las peras casi que nadie las quiere. Pero bueno, suponiendo que usted viene y lo quiere engañar a él, en la misma caja que van las manzanas quiere meterle peras. Entonces, este cliente cuando se da cuenta de que usted le quiere dar manzanas, pero también van peras, él viene y no le va a aceptar nada y mucho menos le va a comprar algo. ¿Por qué no le va a comprar nada? Porque él quiere solamente manzanas. Y por lo tanto, como usted le está dando peras también en la misma caja, él no le compra absolutamente nada. Ahora, supongamos que viene el cliente número 1, el que estuvo en la primera vez. Él quiere que le venda manzanas. Cuando él se da cuenta que también viene peras, pues aún así le compra la caja, porque aunque también vengan peras, él sabe que también trae manzanas. O sea que a él no le importa si vienen peras y manzanas, a él lo que le interesa, meramente traiga manzanas, él le va a pagar. Pero el otro cliente, él no le paga nada, absolutamente nada a usted, porque él quiere manzanas solamente. Y aunque usted le esté metiendo peras ahí para rellenar la caja, ¿verdad? No le compra absolutamente nada. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo esta analogía? Porque la tabla del operador O básicamente nos indica de que si usted tiene 2 cajas con manzanas, le van a comprar la caja. Pero si tiene una caja con peras y una con manzanas, aún así le van a pagar dinero por esa caja. A ver, porfa. A ver, si usted le vende a él una caja con manzanas y una con peras, aún así le pagan, porque lleva manzanas. Pero si usted le quiere ofrecer 2 cajas con peras, obviamente ya no le pagan nada. Ese es el operador O. Ahora bien, el operador I. El operador I, usted le ofrece una caja con manzanas y otra con manzanas. Perfecto, él le va a pagar por esas cajas. Pero si usted le ofrece una caja con peras y la otra con manzanas, él ahí ya no le compra nada porque a pesar de que ya tenga una caja con manzanas, la otra trae peras y él ya no le compra nada. El trato es comprarle las 2 cajas, no solamente una.
Y si obviamente usted le ofrece 2 cajas con peras, él mucho menos le va a querer pagar algo por esas. Entonces, veamos ahí cómo es lo estricto entre la función y la función o. La función o es mucho más liviana, es más flexible, ¿verdad? Con una condición que se cumpla, le va a dar la respuesta verdadera. En cambio, la función y es todo lo contrario. Esta es más tajante. Esta, si no se cumple lo que está pidiendo, no le va a aceptar o no le va a devolver una respuesta por verdadero. Es importante tomar en cuenta estos conceptos que estoy indicándoles porque nos van a ser de mucha ayuda al momento de trabajar con la función sí, operador y o en Excel. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a hacer nuestro primer ejemplo el día de hoy, por lo cual les pido que puedan abrir el archivo que se les entregó, ya sea por WhatsApp o bien que tengan ahí en sus computadoras. Vamos a analizar los siguientes problemas. Ok, tenemos acá en este momento en la hoja, nuestro programa de Excel que tiene 2 hojas electrónicas, ejemplo operador O y el ejemplo operador I. Bien, vamos a iniciar acá con este. Ejemplo operador O. Como usted se puede dar cuenta, tenemos las letras del alfabeto que vamos desde la letra A hasta la letra Z. Y nos piden a nosotros hacer una clasificación. Bien, ¿cómo vamos a clasificarla? Vamos a clasificar las letras en vocales y consonantes. Es decir, si la letra que está acá es una vocal, que tira acá que es vocal. Si tiene acá una consonante, que tira acá que es una consonante. Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Primero me voy a ubicar en la celda B2, acá. En esa celda de acá, en la B2. Y voy a iniciar haciendo mi comparación. Voy a colocar el signo sí, en la función sí. Y para esta vez, porque aquí lo que voy a trabajar es la función O, voy a utilizar el operador O. Acá voy a indicar acá lo siguiente. O. Abro ahí coloco el operador o en este caso la letra O. Si la letra que estuviese en A2 fuese igual a la letra A, punto y coma, o si la letra que está en A2 fuese igual a la letra E, punto y coma, o si la letra que está en A2 fuese igual a la letra I, punto y coma. Vean cómo llevo ya más de una comparación. Aquí tengo la primera, segunda y tercera. O si la letra que está en A2 es igual a la letra, en este caso o por si la letra A2, lo que está en A2, fuese igual a la letra U. Vean todo lo que se acaba de escribir solamente con esa pequeña comparación. Voy a cerrar acá punto y coma. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí ya estoy comparando la celda A2 con cada una de las 5 vocales. Estoy indicándole a Excel de que busque en A2. Si en A2 se encuentra la letra A, que él coloque como respuesta, que es una vocal. O si en caso se encuentra la letra E en A2, que, pues, que coloque que es vocal. Y así sucesivamente con la I, la O y la U. Entonces, cierro paréntesis después del cierre de comillas de la U y coloco acá. Eh, si en caso la letra que estuviese en A2 fuese igual a alguna de las vocales, voy a colocar entre comillas la palabra vocal. De lo contrario, punto y coma. Si la letra que está en A2 no tiene nada que ver con ninguna de las 5 vocales, yo le voy a colocar que diga la palabra consonante. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y esa sería la expresión lógica a establecer. Les voy a dejar acá unos segunditos para que puedan copiar. Bueno, tenemos aquí la expresión. Primero, si se dieron cuenta, ¿por qué el operador O? ¿Por qué utilizo O y no utilizo la I? A ver, el operador O, como les decía, es más flexible. Tiende a la posibilidad de poder evaluar varias respuestas y que tal vez de pronto alguna de ellas sea verdadera.
con una de ellas que sea verdadera, la respuesta va a darla a ver como verdadera. Si yo me hubiese decantado por el operador y, tengo que sí o sí cumplir que todas las condicionantes o los criterios tengan que ser verdaderos para dar yo una respuesta verdadera. Y en mi caso, acá con lo que yo estoy realizando, resulta y pasa lo siguiente. Usted tiene 5 vocales. Obviamente hay 5 vocales. Y en la celda A2, nosotros no sabemos cuál de las vocales va a estar ahí. Si puede ser la A, la E, la I, la O, la U. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo acá en esta función, estoy estableciendo, lo que estoy haciendo acá con esta función O, estoy estableciendo las 5 posibilidades que puedan llegar a encontrarse en A2. Esas 5 posibilidades son A, E, I, O, U. Es decir, que en A2 se puedan encontrar cualquiera de esas letras. Si en caso las llega a encontrar o alguna de ellas, pues que coloque la respuesta vocal. Ahora, si pues resulta y pasa que no encontró a ninguna de las 5 ahí, pues la respuesta es lógica, ¿verdad? Dice que entonces es una consonante. Voy a darle enter a mi función y voy a desplegar la función hacia todas las celdas de hacia abajo. Y tenemos acá lo siguiente. Consonantes, vocales, solamente tengo 5. Perfecto, estamos bien. Solo tengo 5 vocales y 22 consonantes. Ahora, otra pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué no me decanté aquí por colocar las consonantes? Puedo colocar ahí, en lugar de colocar A2 es igual a E y ahí, puedo haber colocado las consonantes, sí puedo. Pero recuérdense que haber hecho esto, vean lo largo que se hizo eso solamente por comparar con 5 vocales. Imagínense el caso en que yo hubiera hecho con las 22 consonantes. Obviamente esa línea hubiera sido todavía mucho más grande de lo normal. Entonces también hay que saber analizar en qué momento utilizar el camino más corto para poder hacer las Ahí comparaciones. viene. Bueno, vamos entonces ahorita, no sé si ahí ya estamos, ya nos quedó. Acá ya nos quedó a todos. ¿Seguro? ¿A usted no le quedó? Voy. Permítame un momentito, te regreso. Ya que vimos que nos quedó esto acá, pues entonces, como les decía, tenemos ahí las respuestas. Solamente identifica las vocales y las consonantes. Ahora bien, fíjense muy bien en este momento. Si yo coloco en A2, le cambio la letra por una de las consonantes, cambia rápidamente a consonante. Si a la letra B, yo le cambio la letra por una de las vocales, o sea, la U, me tira que es vocal. Entonces, con eso puedo dar yo crédito de que sí funciona la función O como la acabo de establecer. Ahora, vamos al siguiente ejemplo del día de hoy. Tenemos acá los números que van del 1 al 10 en esta columna número 2 de acá. Nos toca aquí clasificar estos números. ¿Cómo los vamos a clasificar? Vamos a clasificarlos como números pares o números impares, pero solamente los números que van del 1 al 10. Solamente me interesa eso. Los números del 1 al 10 los vamos a clasificar en pares o impares. Entonces, obviamente, nosotros, por ya, en este caso, aprendizaje que nos enseñaron a nosotros en primaria, sabemos de que los números impares en ese esquema, en esta columna de acá, los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Y los números pares serían 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Es clasificarlos. Si aquí aparece el 1, que diga impar. Si es el 2, que aparezca que es par. Y así, sucesivamente. Entonces, para ello, voy a proceder a hacer mis comparaciones. Voy a colocar acá signo igual. Coloco sí y aperturo con el operador i. Perdón, el operador o. El o. Y digo entonces, si el número que estuviese en D2 fuese igual a 1, y vean que el 1 no lo voy a colocar entre comillas porque es un dato numérico el 1. Si el número que estuviese en D2 fuese el número 1, o si en determinado caso el número que está en D2 fuese igual al número 3, punto y coma, o si el número que está en D2 fuese igual al número 5, punto y coma,
O si el número que está en D2 fuese igual al número 7, punto y coma. O si el número que está en D2 fuese igual al número 9. Vean que yo estoy haciendo la comparación con todos los números impares, o al menos los números impares que van del 1 al 10. ¿Eso qué significa? Significa de que Excel va a venir y va a ir a buscar ahí en la celda D2 si aparece el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. Si está al menos alguno de esos 5 números, él va a dar como una respuesta positiva. Voy a colocar punto y coma. La respuesta positiva que va a dar Excel va a ser impar. De lo contrario, si el número que está en D2 no fuese igual a ninguno de los anteriormente mencionados, que dé como respuesta negativa la palabra par, porque básicamente ya no tengo más que comparar. Solo puede ser impar o par, y los números solamente son de los del 1 al 10. Ahora bien, para este ejemplo acá que yo he colocado, pues me decanté con los números impares porque al fin y al cabo son 5. 5 pares con 5 impares. Usted perfectamente pudo haber iniciado acá con D2 igual a 2, a 4, a 6, a 8 y a 10. Y en lugar de colocar impar como respuesta positiva, hubiera colocado par e impar como respuesta negativa. Y aquí es cuestión de gustos, ¿verdad? Por donde usted desea iniciar. Lo importante acá es saber plantear muy bien la condicionante para que les pueda funcionar. Eso es lo importante acá. Entonces, voy a dejar acá unos segunditos para que puedan copiar esta parte de acá y posteriormente continuamos. Vamos a pegar la función hacia abajo y tenemos par e impar. Bien, como les decía yo acá a los chicos que están aquí en el laboratorio, esto de por sí, solamente lo que estamos trabajando es solamente plantear una condicionante, es decir, en la celda, en la celda número 1, donde estamos iniciando la comparación. Porque si se acaba de dar cuenta, lo demás solo es de copiar la celda hacia abajo y quedan los valores. El único problema o escollo de esto es que tenemos que plantear bien las condicionantes para que pueda dar los resultados correctos, ya que si no lo planteamos de esa forma, obviamente los resultados van a ser erróneos y habremos trabajado por gusto. Ahora bien, repito nuevamente, ¿por qué uso acá el operador O y no el operador I? Porque acá en la celda D2, es decir, en esta celda de la par, en la celda de la par lo que vamos a hacer es que vamos a buscar. Vamos a ver si ahí se encuentra alguno de esos 5 números, el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9, para poder dar como respuesta verdadera la palabra impar. Y si no se encuentra ninguno de esos 5 números, pues damos par. Ahora bien, ¿por qué no coloco el operador i? Porque si yo coloco el operador i, estoy indicándole a Excel de que tiene que buscar un número que sea el equivalente al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. Y ese número no existe. No hay ningún número en matemática que le diga a usted que es igual al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. Ese número no existe. Por lo tanto, la función i no nos sirve para eso porque no hay un número tal, no hay número equivalente que sea igual al 1, al 3,
a los que les acabo de mencionar. Por eso utilizo el operador O, para indicarle a Excel de que busque una de esas 5 alternativas que yo le estoy presentando. ¿Estamos? Entonces, de igual forma acá con las letras. Acá en las letras pasó lo mismo. Por eso yo coloqué yo acá, en lo que sería la clasificación, coloqué yo las 5 vocales con el operador O, porque usted, o me diga a mí, ¿verdad? No hay ninguna letra que yo conozca en el abecedario que sea equivalente a la letra A, E, I, O, U. No hay ninguna letra que sea lo mismo que esas 5 vocales. Entonces, por eso yo utilizo el operador O, para que busque alguna de las 5 alternativas, una de esas 5 alternativas que en este caso serían las vocales. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar. En este caso, vamos a darle Enter acá. Ya vimos este de acá. Vamos a tirarnos para acá abajo, por favor, antes de irnos allá arriba. Y vamos a leer acá la leyenda que tenemos en la parte de abajo. Dice, tenemos la tabla que dice datos 1 y datos 2, datos 3 y datos 4. Dice abajo, si la suma de datos 1 y datos 2 es mayor o igual a 50, o si la suma de datos 3 y datos 4 es mayor o igual a 50 también, entonces que se coloque en la casilla de respuesta se cumple criterio. Si no, coloquemos no se cumple criterio. Abajo, abajo, aquí abajo lo tenemos. Abajo donde están los números está el otro esquema. En conclusión, ¿qué tenemos que hacer acá? Excel nos está pidiendo que sumemos estos dos números. Que sumemos estos dos números y comparemos si la suma de esos dos números es mayor o igual a 50. Pero también nos pide que sumemos estos dos de acá, datos 3 y datos 4, y comparemos si es mayor o igual a 50. Si alguno de los dos, de las dos sumas, ya sea la suma de este o la suma de estos dos, llegase a ser mayor o igual a 50, yo voy a colocar acá como respuesta verdadera que se cumple el criterio. Pero si sumando estos dos y sumando estos dos, ninguno de ellos es mayor o igual a 50, voy a colocar acá la palabra no se cumple criterio. Entonces voy a iniciar en este momento a plantear lo que sería mi evaluación. Voy a iniciar entonces colocando acá, si no igual, sí, operador O, que es el que me va a servir acá en este momento. Y digo entonces acá, voy a sumar los números que están en datos 1, que sería este de acá, D22, más E22. Si la suma de esos dos números es mayor o igual a 50, punto y coma, o si la suma de datos 3 que está en F22 más datos 4 que está en G22, si la suma de esos dos es mayor o igual a 50, cierro paréntesis porque son las únicas comparaciones que voy a hacer. Voy a colocar punto y coma. Vuelvo y repito una vez más. Aquí esto se lee de la siguiente manera. Si la suma de D22 más C22 son mayores o iguales a 50, o si la suma de F22 con G22 es mayor o igual a 50, vamos a dar como respuesta verdadera la palabra. Vamos a dar acá como respuesta verdadera. Se cumple criterio. En caso contrario, si la suma de esos dos, ninguno de los dos, ninguna de las dos sumas, es mayor o igual a 50, voy a colocar entonces entre comillas, no se cumple criterio. Cierro comillas y cierro paréntesis. Esta sería la condicionante. Se los voy a dejar acá. Y los jóvenes, si se llega a terminar el tiempo, por favor, volvamos a ingresar por el mismo link. Ya solo me quedan 2 minutos. Lo voy a dejar acá para que lo puedan copiar, por favor.
Por favor, jóvenes, volvamos a ingresar por el mismo enlace, por favor.